Por eso es que a Él le vamos a pedir que nos cambie, ¿verdad? Y al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté sobre nosotros y nos cambie también, que nos transforme. Cámbiame. Cámbiame, Espíritu Santo, lléname, purifícame. Con la sangre de Jesús, quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas de mi vida tu voluntad. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, purifícame. Con la sangre de Jesús, quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voluntad. Ven, Espíritu Santo. Ven, controla mi vida. Ven, Espíritu Santo. Llena mi alma de ti. Llena mi alma de ti. Llena mi alma de ti. Amén. Que se planeaba salir de aquí, ¿verdad? Vamos a tratar de ser lo más breve posible. El tema está corto. A mí me gusta predicar cortito para que no se me duerman. Voy a empezar leyendo Mateo 7:21. No tienen que seguirme porque lo vamos a leer más adelante. Pero me gustaría iniciar con este texto. Sí, Mateo 7:21, estaba correcto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a inclinar el rostro para orar, hermanos. Querido y amante Padre que estás en los cielos, con el perdón de nuestros pecados, Padre, imploramos la presencia de tu Santo Espíritu aquí en nuestro medio, Padre. Padre, que esté tanto conmigo, no solo para exponer el tema, sino que esté con cada uno de nosotros, Padre, para que lo pongamos en práctica, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, hermanos, estamos en el mes de ser un discípulo, del discipulado.
Id y hacer discípulos fue como le puse este tema. Acababa de tener el encuentro Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Era como alrededor de la hora sexta del mediodía, lo que nosotros conocemos como el mediodía, y sus discípulos habían ido a la ciudad a buscar comida, ya que además que hacía mucho calor, hacía mucha hambre ya, la hora del mediodía, ¿verdad? Y cuando ellos regresaron con la comida, vieron a Jesús que estaba terminando la conversación con la mujer samaritana. Y aunque ellos se asombraron y se preguntaron por qué estaba hablando con una mujer samaritana, no se atrevieron a preguntarle nada, sino que simplemente le rogaron que comiera. Y Jesús les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y ellos se preguntaban: ¿quién le habrá traído comida? ¿Será que esta mujer le dio comida? No sabemos. Juan 4, 33 y 35. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad ¿de quién? Del que me envió, y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Eso es como se mira el trigo. No sé si pueden notar el color blanquizco ahí. Jesús quería hacerle ver a sus discípulos, hermanos, la necesidad, la urgencia de llevar a cabo la obra del Padre. Él no estaba concentrado en el hambre, él estaba concentrado en llevar a cabo la obra del Padre. Y no llevarla de cualquier manera, sino haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Los campos ya están blancos para la siega, para la cosecha. No hay tiempo que perder, hermanos. El mundo ya está maduro y ya es hora de que venga Jesucristo. Amén. Así que tenemos que llevar a cabo la obra del Padre. El mundo, como les decía, ya está listo. Pero hay que preparar el mundo, no es así de fácil. La obra de llevar el Evangelio a todo el mundo debe ser terminada. Pero para cosechar, ¿qué hay que hacer primero? ¿Cuántos han trabajado en el campo aquí? ¿Qué hay que hacer antes de cosechar? Hay que sembrar. En Mateo 7, 21, 23, lo acabamos de leer. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo pienso que este versículo debería ser muy clave, hermanos, para nosotros en este mes. Jesús les dijo, apártense de mí, obreros de maldad. Y ellos, justificándose, decimos, ¿acaso no profetizamos y echamos demonios en tu nombre? Sin embargo, se perderán, y todo porque estaban pensando que estaban haciendo lo correcto, pero no estaban haciendo la voluntad del Padre. Esta es la 4ª vez que predico, hermanos, y cada vez... No puedo dejar de mencionar este versículo, Ezequiel 33, 11. Aquí vemos claramente lo que es la voluntad de nuestro Padre. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Yo no quiero que el pecador muera, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Yo quiero que el pecador viva. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros colaboremos, que nosotros ayudemos para que el impío se salve. Esa es la voluntad de Dios en cuanto a su obra. ¿Estamos claros en eso? Esa es la voluntad de Dios en cuanto a su obra, que nosotros colaboremos para la salvación del pecador. Dios mismo podría, en un abrir y cerrar de ojos, llevar el Evangelio por todo el mundo, pero Él quiere que nosotros lo hagamos. ¿Saben por qué? Porque eso nos ayuda a crecer espiritualmente, porque eso fortalece nuestra fe. No se me olvida la vez que fuimos con los conquistadores, parece que Early ya salió, pero Oscar Isaac, mi hijo, iba literalmente llorando, porque no quería ir a regar las invitaciones para invitar a los niños que vinieran aquí. Y llorando con lágrimas me decía, papá, pero ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Yo le decía, hijo, somos salvos por gracia a través de la fe
y esto fortalece nuestra fe. No hay mejor herramienta que testificar, que llevarle a Jesús a otros para fortalecer nuestra fe. Amén. Vamos a definir lo que es un discípulo. Ayer Héctor lo mencionó, pero según el diccionario, la enciclopedia, un discípulo es una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro específico. En Mateo 4:19, Jesús les dijo: venid en pos de mí, y yo ¿qué cosa? ¿Os haré qué cosa? Pescadores de hombre. Jesús hizo discípulos y nos dio la orden de hacer lo mismo a nosotros. No buscó creyentes o miembros de iglesia, sino que buscó seguidores que lo dejaran todo y se comprometieran con Él a hacer lo mismo que Él hizo. Para ser discípulos, hermanos, necesitamos, vamos a aprender dos características o dos condiciones. Dos, así que se las pongo bien facilitas, siempre en mis temas van a haber o dos o tres cositas que aprender, así que no se olviden. La primera, para ser un buen discípulo de Cristo y un hacedor de discípulos, es negarse a sí mismo. Si me lo adelantan, por favor. Ahí, negarse a sí mismo. Lucas 14:27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Negarse a sí mismo. El miembro de iglesia es diferente que un discípulo. El miembro de la iglesia asiste a la iglesia los sábados, los miércoles de vez en cuando, ¿verdad? Los viernes también debería. Participa en algunas de las actividades, reuniones, en los cultos, canta, alaba, da los diezmos y las ofrendas, pero el discípulo hace esto y más. El discípulo se compromete con Jesús y hace más discípulos sobre todo. Se compromete con Jesús y hace más discípulos. Amén. Amén. Vamos a leer lo que escribió la hermana Elena White. Tenemos otro versículo de negación a sí mismo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En el Deseado de toda la gente, página 213 y 214, este detalle se me había escapado, hermanos. ¿Recuerdan la pesca milagrosa? Cuando Jesús llegó a sus discípulos, ellos habían pasado toda la noche pescando, se subió a la barca de Pedro y le dijo: Pedro, vamos otra vez al mar, al agua. Y estaban así, le dice: maestro, ya estuvimos toda la noche, no encontramos nada. No importa, tira la red otra vez, allá a la derecha. Y él dijo: bueno, lo vamos a hacer porque tú nos lo pides. Y sacaron la red que se rompía de peces, recuerdan eso, ¿verdad? Y cae Pedro de rodillas, reconociendo la divinidad de Jesús y exclamando: apártate de mí porque soy hombre pecador. Sin embargo, se aferraba a los pies de Jesús, sintiendo que no podía separarse de él. El Salvador contestó: no temas, desde ahora pescarás hombres. Hasta entonces, dice la hermana White, ninguno de los discípulos se había unido completamente a Jesús como colaborador suyo. Habían presenciado muchos de sus milagros y habían escuchado su enseñanza, pero no habían abandonado totalmente su empleo anterior. Pero ahora Jesús los llamaba a dejar su vida anterior y unir sus intereses con los suyos. Pedro había aceptado el llamamiento. Llegando a la orilla, Jesús invitó a los 3 discípulos diciéndoles: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Inmediatamente lo dejaron todo y le siguieron. Amén y gloria a Dios por eso, ¿verdad? El sistema de maestro-discípulo, para que funcione, hay que hacerlo como en los tiempos de Jesús. Ellos literalmente vivían juntos. En Nicaragua decimos uña y carne. No sé si en otros países he oído uña y mugre. Yo no sé quién es la mugre, ¿verdad? Pero uña y carne me gusta más. Hay que hacer uña y carne con el maestro. No solo era la enseñanza teórica, hermanos, sino que también era la enseñanza práctica. Y para que eso requería que existiera una convivencia diaria entre maestro
y el discípulo. Caminaban juntos, viajaban juntos, trabajando, comiendo, en actividades recreacionales, fiestas, banquetes, sirviendo, orando, en fin, todo lo que hacían lo tenían que hacer juntos. Ellos literalmente vivían juntos, maestro y discípulo. La hermana White escribió en el libro Educación lo siguiente. Esto está en el libro Educación, página 80 y 81. Los primeros 12 escogidos, junto con unos pocos que por el alivio de sus necesidades estaban de vez en cuando en relación con ellos. Jesús tuvo muchos seguidores, pero los primeros 12, nos vamos a enfocar en los primeros 12, formaban la familia de Jesús, estaban con Él en la casa, a la mesa, en el retiro, en el campo, lo acompañaban en sus viajes, compartían sus pruebas y sus tareas, y hasta donde podían tomaban parte de su trabajo. Cada vez que hablaba la multitud, los discípulos formaban el círculo más cercano a Él. Se agolpaban en torno a Él para no perder nada de sus instrucciones. Eran oidores atentos, anhelosos de comprender las verdades que debían enseñar en todos los países y a todas las edades. Hay dos tipos de discípulos. ¿Cuántos tipos de discípulos dije? Dos tipos. Están los discípulos y los discípulos líderes. Por ejemplo, como mencionó anteriormente, Jesús tuvo muchos discípulos, muchos seguidores, pero los 12 que escogió, los escogió para que fuesen discípulos líderes, los cuales los adiestró para usarlos para el establecimiento de su iglesia. Si nos fijamos, la orden que Jesús nos hizo no fue simplemente de llevar el evangelio, gracias, sino y traer almas a sus pies, sino dijo, id y haced discípulos. Mateo 28, 19, 20 nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a ser discípulos, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermosa promesa la que tenemos ahí, ¿verdad? Si nosotros hacemos su voluntad, Él va a estar con nosotros, así que no hay nada que tener. Enseñándoles a cumplir todas las cosas, a guardar todas las cosas que les he mandado. Para eso, hermano, requiere mucho tiempo y mucha convivencia con el maestro. El hacer un discípulo no es algo que pasa de la noche a la mañana, no es un evento, sino que es un proceso que día a día, constantemente, el discípulo, el seguidor va creciendo, va adquiriendo las características de su maestro. Y eso nos lleva a la condición número 2 para ser un buen discípulo de Cristo. Llevar el sello del maestro. La primera, ¿cuál fue? Negarse a sí mismo. No se les olvide, negarse a sí mismo. No puede existir el yo en nosotros. Segunda, llevar el sello del maestro. Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como ¿quién? Será como su maestro. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, los llamó para que fueran como Él. El buen y verdadero discípulo es como su maestro y hace lo que el maestro hace o hizo. Hablemos un poquito de Pablo. Llegó a ser uno de los grandes discípulos y un hacedor de discípulos también. Gracias a él fue que el evangelio fue llevado a los gentiles, ¿verdad? Y por eso él escribió en la carta a los Corintios, paciencia, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de ¿quién? De Cristo. Y dígame una cosa, si Pablo no vivió físicamente con Jesús, si él no convivió con los 12 discípulos, ¿cómo es que llegó a ser uno de los discípulos más grandes de Cristo? Ya Cristo había muerto y nunca estuvieron juntos físicamente. Bueno, de la misma manera que Pablo lo hizo, nosotros también lo podemos hacer, ¿verdad? Así que no hay excusa. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Negación a sí mismo, ahí lo podemos ver.
Mas vive ¿quién en mí? Cristo Jesús. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso, hermanos, lo logramos a través del caminar diario con Cristo, a través de la oración. Tenemos que estar con Él, pasar tiempo con Él y además estudiando la Biblia. El discípulo lleva una vida diaria de transformación, una experiencia que no se limita a la emoción, sino que es práctica. Y esto involucra estudio diario de la Biblia, oración y testificación. La testificación, hermanos, vuelvo a repetir, es una herramienta muy importante, juega un papel muy importante. Y esta última testificación es hacer discípulos. Vamos a ver otro pasaje de la hermana White. Esto está en Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 1, página 171. Al someternos a Cristo, nuestro corazón se une al de Él, al suyo. Nuestra voluntad se fusiona con su voluntad. Nuestra mentalidad se vuelve como la de Él. Nuestros pensamientos serán llevados cautivos a Él. Vivimos su vida cuando el propio yo es sometido a Cristo. Cuando el propio yo es sometido a Cristo, el verdadero amor brota espontáneamente. No es una emoción o un impulso, sino la decisión de una voluntad santificada. Mente, carácter y personalidad. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, los designó para que estuvieran con Él, para luego mandarlos a predicar. Primero estar con el Maestro y luego predicar y hacer discípulos. En Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Primero ser discípulo y luego hacer discípulo. Primero ser, luego hacer. Al ellos estar con Jesús, su carácter, o sea, el carácter de Jesús, se reflejaría en ellos. Y las personas verían la gloria, el carácter de Jesús en la vida de sus discípulos. Cuando Pedro negó a Jesús, Pedro ya llevaba un sello aquí en la frente que decía discípulo de Cristo. Por eso cuando lo negó, todo mundo, su forma de ser, su carácter, él reflejaba a Cristo. Por eso él no pudo escapar. Dijeron, este es uno de los discípulos de Cristo. Él trató pero no pudo, ¿verdad? Pero él todavía estaba en proceso de ser un discípulo. El cumplimiento de la misión no consistiría en la exposición de una serie de doctrinas, hermanos, sino en la revelación del carácter de Jesús al mundo. Ya con esto terminamos, hermanos. Un último pasaje de la hermana White. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y su carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 342. Ya con eso terminamos, hermanos. Concluimos con esto entonces. 2 condiciones, 2 características claves necesarias para ser un buen discípulo de Jesús. Número 1, negarse a sí mismo. Número 2, llevar el sello del Maestro. No se nos olvide, primero ser y luego hacer. Así que, ¿cuántos están dispuestos a negar el yo, a hacer el yo a un lado y seguir a Cristo? Y luego a ser discípulos. Así que, bueno, ahorita en unos momentos se va a hacer obra misionera, ¿verdad? No sabemos, puede ser que salga un discípulo de los que visitemos hoy, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser un discípulo de Cristo y hacer más discípulos? Vamos a ponernos de pie entonces y vamos a cantar esa alabanza, ese canto, haz de mí un discípulo. Vamos a salir de aquí, de este lugar, con esa oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a ser un buen discípulo y un buen hacedor de discípulos. Haz de mí un discípulo. A ver si me ayudan a cantar, por favor. Lisabela quiere cantar. ¿Dónde está Lisabela? Una de las alabanzas favoritas de Lisabela. Lisa, ¿quieres cantar?
las tinieblas de este mundo, por la esperanza dulce de tu amor. Oímos tu llamado y respondimos, seremos siervos fieles del Señor. Sabemos que es sublime compromiso de ser embajadores de Jesús. Queremos predicar y a Cristo imitar, decirle al mundo que pronto vendrás. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad. Bendices con poder mi hogar, iglesia, y muchos hoy conocen a Jesús. Tu pueblo está despierto y cuando vuelvas, millones viviremos en tu luz. Sabemos que es sublime el compromiso de ser embajadores de Jesús. Queremos predicar y a Cristo imitar, decirle al mundo que pronto vendrás. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad, mi Jesús. Vamos a inclinar el rostro y a orar, perdón. Querido y bondadoso Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Padre, te damos gracias por esa orden y por ese gran privilegio que Jesús nos dejó, id y hacer discípulos. Padre, pero primero necesitamos aprender a negarnos a nosotros mismos. Es un proceso largo, es un proceso que para algunos puede tomar tiempo, podemos encontrar muchos obstáculos, muchas paredes que nos bloqueen el negarnos a nosotros mismos, Padre, pero con tu ayuda sabemos y estamos seguros que lo podemos hacer. Segundo, Padre, ayúdanos a llevar tu carácter en nosotros, a poder reflejarte, a que todo mundo, toda persona que nos vean diga, esa persona lleva el amor de Jesús en él. Padre, te pedimos una bendición especial por la actividad que se va a hacer en estos momentos. Hay muchos ancianos solos, muchos ancianos tristes, abandonados. Padre, que esto sea de bendición para ellos. Y si alguno de ellos, Padre, está listo para recibirte como su Salvador, si acaso no lo ha hecho, permítelo, Padre, que así sea y que muchos más se unan a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Dejamos las tinieblas de este mundo por la esperanza dulce de tu amor. Oímos tu llamado y respondimos, seremos siervos fieles del Señor. Sabemos que es sublime compromiso